Gracias, querida Endrina. Nosotros estamos al otro lado del estudio, listos para iniciar una conversación que a mí particularmente me encanta y me interesa muchísimo poder compartirla con todo el público. Les pregunto, ¿alguna vez han sentido como un nudo en el estómago o en la garganta, nervio o una pesadez en el pecho por tristeza? Señores, esto no es casualidad, es la forma en que nuestro cuerpo nos habla. Hoy en Familia al Día nosotros vamos a explorar el mapa emocional de nuestro cuerpo. El dolor físico, la tensión o el malestar son muchas veces señales de que hay una emoción que está ahí estancada, que necesita ser atendida, y para guiarnos en este viaje al interior, nosotros tenemos el placer de recibir al psicólogo Alain Bueno. Alain, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Y por tomarte estos minutos o esta hora para poder compartir con todo el país información muy, pero muy valiosa. Para comenzar, bueno, quisiéramos saber qué es exactamente el mapa emocional o mapeo somático y cómo se manifiesta en nuestra vida diaria. Excelente, gracias Leo. Bueno, primero que nada, gracias por esta invitación. En relación a tu pregunta, esta forma de manifestarse los síntomas de las emociones en nuestro cuerpo es la forma en la respuesta que tiene nuestro cuerpo de expresar esas emociones que estamos sintiendo. Entonces, si estamos alegres es un tipo de escenario. Ahora, si estamos con ira, con tristeza, con ansiedad, ¿okay? Son otro tipo de manifestaciones que se reflejan a nivel corporal y evidentemente tenemos que reconocerlas para saber cómo vamos a abordarlas, cómo podemos gestionar esas emociones. O sea que es muy normal que los seres humanos en muchísimas oportunidades estemos experimentando alguna emoción y no logremos descifrar cuál es. Correctamente. ¿Sí? O sea, creería que esta película, la Intensamente, que puso en el radar mucho el tema de las emociones, fue como muy útil, ¿no? Para las nuevas generaciones de entender de qué van todo el tema de las emociones. Totalmente de acuerdo contigo, es así. De hecho, cuando experimentamos en la película la ansiedad, vemos cómo se queda paralizada, pero es porque exactamente la ansiedad nos muestra ciertos patrones en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, y nosotros la conectamos y sabemos, ok, vamos a gestionarla de esta forma. Ok, nosotros quisiéramos que ustedes entendieran toda esta conversación para que sea lo más dinámica y lo más práctica posible. Hemos preparado unas pantallas. Fíjense, acá tenemos mapa emocional de nuestro cuerpo. Fíjate, el estrés es fácil que en muchísimas oportunidades nosotros logremos descifrarlos. Incluso creería que hoy en día hasta con mucha ligereza decimos, es que estoy estresado, y posiblemente no siempre sea estrés. ¿Dónde se sienten nuestras emociones más intensas, Alain? Ok, eso lo notamos cuando sentimos de pronto que se nos acelera el ritmo cardíaco, esa taquicardia de repente que se pueda sentir, tanto por un momento de ira o de repente una ansiedad, o también a nivel de dolores de cabeza, una hiperventilación, una respiración bastante acelerada. Esos son síntomas que nos dicen está pasando algo, ¿ok? Ok, vamos a comenzar a compartir en pantalla las diferentes emociones. Comencemos por el miedo. ¿Qué zonas son las primeras en activarse? Acá vemos mapa emocional de nuestro cuerpo. Vamos a hablar acerca del miedo como una emoción que todos los seres humanos podemos experimentar. Correcto. Mira, aquí estamos observando que la respiración es una de las cosas que podemos evaluar en esa emoción del miedo. Es una respiración, como te venía comentando, acelerada, una respiración con una hiperventilación, no tiene una profundidad, sino que es cortica. Inhalas y exhalas bruscamente repetidas veces. Luego vemos la tensión en el pecho, que es una sensación... Esta que está acá, en el punto rojo. Okay, que es la segunda. Perfecto. Ahí vamos a sentir, de hecho, en ocasiones hay ciertos pacientes que experimentan neuritis intercostal. ¿Ok? Entonces, primero aquí tenemos que saber que puede ser un síntoma de la misma emoción. Luego vemos un nudo en el estómago, sentimos como una especie de vacío, como náuseas, pero no vomitamos, sino que sentimos ese vacío en el estómago. Y más allá de todo, bueno, las manos siempre empezamos a sentir una sudoración, sentimos como que están frías, y eso es un síntoma de que pudiésemos estar bajo esta emoción del miedo. Ok, bueno, ya acá lo tienen. Si le pueden incluso hasta tomar una foto ahí ustedes a la pantalla, creo que sería muy, pero muy práctico. Ya saben que cuando estemos frente a respiración acelerada, tensión en el pecho, nudo en el estómago y manos sudorosas, estamos en ese momento nosotros experimentando sensaciones de miedo. Vamos a la siguiente pantalla, la ansiedad. ¿Qué nos dice el cuerpo cuando experimentamos esta emoción? Bueno, te digo, esta emoción es uno de los motivos principales en consulta de psicología porque hay mucha ansiedad actualmente. Entonces, ¿qué se puede identificar? Bueno, vemos una dificultad ciertamente para respirar porque hay una respiración cortica
pero también sentimos ese malestar en el estómago. Aquí podemos ver en el punto verde, donde experimentamos esa sensación de que queremos vomitar, pero no hay ese vómito, sensación de mareos, perdemos un poquito la orientación y la tensión muscular. En la ansiedad podemos experimentar una rigidez, de hecho podemos experimentar bastantes síntomas a nivel corporal. Entre esas, una de las principales es la tensión muscular que podemos ver en la ansiedad. Ok, cuando estamos frente a esta emoción, frente a la ansiedad, algunas de estas características que están dentro del mapa pueden predominar o pueden entrar todas estas características dentro de la emoción. O a veces podemos, no sé, sentir tensión muscular y no necesariamente sensación de mareo. Ok, yo diría que entre la tensión muscular y la dificultad para respirar son una de las principales características cuando experimentamos ansiedad. Ok, vamos entonces a la siguiente emoción. ¿Cómo se manifiesta en esta oportunidad, Alain, la tristeza en nuestro mapa corporal? Acá la tenemos. Bueno, evidentemente la tristeza es un estado de ánimo donde uno siente que ya ha perdido la energía, ¿ok? Donde hay un dolor en el pecho porque hemos estado a nivel cognitivo pensando mucho, posiblemente atrás en el pasado, pero a su vez en el cuerpo se somatiza con esa sensación de que no soporto más, me duele el pecho, siento una tensión, pero a la vez esto es desgastante, entonces por eso también experimentamos, como dice aquí, cansancio o fatiga, y más allá de eso una sensación de vacío. Hay un agotamiento, un desgaste energético a nivel fisiológico y bueno, estamos aquí presentando todos los síntomas de la tristeza en ese caso. Claro, además que nadie quiere sentirse triste, no, uno siempre quiere como que predomine la sensación de la alegría, pero ¿de qué manera podemos también hacer conciencia y entender que pasar por emociones de tristeza es normal, incluso hasta necesarias en nuestra vida? Totalmente, no hay que invalidar las emociones hay que vivirlas, pero reconocerlas y aprender que tenemos que aprender a gestionar esas emociones tomando el control de nuestros pensamientos. Los seres humanos somos pensamiento, emoción y conducta, entonces al tomar el control en ese pensamiento vamos a conllevar a una emoción mucho más adaptativa. Perfecto, entonces ya lo saben, mi gente, ustedes que están allí en casa y nos están viendo, cuando estamos frente a cansancio o fatiga, dolor en el pecho, sensación de vacío o falta de energía, podríamos estar experimentando sensación de tristeza, que es una emoción que es válida poder atravesarla. Y recuerden que siempre buscar ayuda profesional, ir a terapia es algo que nosotros recomendamos. Vamos ahora a la ira. ¿Dónde se concentra la ira dentro de nuestro cuerpo, Alain? Mayormente en la tensión en los hombros. ¿Ok? Sentimos dolor de cabeza, también es uno de los síntomas principales. Aquí lo podemos observar claramente. Mira, en la cabeza hay una tensión muy fuerte, podemos experimentar mareo, no todo el tiempo, pero más que todo si son dolores de cabeza, hiperventilación, dificultad para respirar, esa sensación de mareo en la boca del estómago y tensiones en los hombros, porque evidentemente se inflama todo nuestro sistema nervioso y sentimos allí a nivel de cervical esa sintomatología. Perfecto, vamos entonces a la siguiente y la más, digamos, cálida de todas, por llamarla de alguna manera. ¿Cómo nuestro cuerpo se siente con la alegría? ¿Cómo podemos describir este mapa? Mapa emocional de nuestro cuerpo cuando estamos frente a la alegría. Claro, Leo, es muy sencillo. La alegría es muy evidente porque es muy contagiosa. Siempre la sonrisa es natural y experimentamos una expresión completamente relajada. Vemos que el cuerpo está extenso, estamos fluyendo con el momento, es una sensación donde las comisuras del rostro se notan cuando una persona muestra una sonrisa bastante agradable y hay una sensación física de mucha energía, de ligereza a la vez. Entonces es una emoción que realmente la idea es tratar de hacer que persevere, que esté allí presente en nuestro día a día. A ver, Alain, ¿cómo podemos, no sé, enseñar a los niños, a los adolescentes a escuchar y a nombrar estas sensaciones corporales? ¿Qué ejercicios, no sé, que puedan ser sencillos pueden hacer las familias para promover la conciencia corporal? Por supuesto, Leo, mira, una de las cosas es acercarnos a nuestros hijos o si es el niño, presentársele de forma de que podamos ponernos a su nivel, es decir, nos agachamos y le hablamos, lo tomamos de las manos y le decimos a la cara que estamos experimentando esas emociones, mas sin embargo, eso va a pasar, ¿ok? ¿Qué podemos hacer? Y hay herramientas para regular esas emociones y ahí es donde procedemos a enseñarles esas herramientas que puedan ellos entender cómo cuando les pase a ellos solitos pueden ejercitar esa respiración
que le va a generar la sensación de tranquilidad. Claro, estando solitos, o sea, incluso cuando están, no sé, en clase, si de repente están en primaria, están en preescolar y están frente también a una situación que podría ser desagradable, por llamarlo de alguna manera, frente al bullying, frente incluso al acoso escolar o incluso también por las redes sociales a las que muchas veces también los niños van teniendo acceso. Totalmente, Leo. Mira, ¿qué pasa? Que hoy día se ve mucho de que lo que acabas de decir es muy cierto. Los niños confunden lo que es la emoción de la rabia con la tristeza, o mejor dicho, la tristeza con la rabia. Entonces, ¿qué sucede? Que llegan y se ponen con una actitud de molestia, pero en el fondo lo que están es experimentando esa tristeza. La idea es que ellos entiendan que a través de un mecanismo de regulación, ellos pueden volver en sí, estar en una situación de normalidad. Listo, Alain, bueno, acá podríamos pasar horas hablando acerca de este tema. Además, a mí este tema me encanta. Ya para cerrar, ¿podrías, no sé, darnos alguna técnica de un minuto que cualquiera pueda aplicar ahora mismo? O sea, que puedan hacer una pausa y conectar con su cuerpo y sobre todo con sus emociones. Sí, claro que sí. De hecho, el que nos esté observando en pantalla, Leo, puede hacerlo con nosotros. Te invito a que cierre los ojos. Claro. ¿Ok? Vas a inhalar profundo por la nariz. Toma aire y retén esa respiración, ese oxígeno por 3 segundos. Cuenta hasta 3, 1, 2, 3 y suelta lento por la boca ese oxígeno y vamos a repetir una vez más el ciclo. Inhala profundo por la nariz, retén por 3 segundos, 1, 2, 3 y lento suelta por la boca. Inhalamos Muy por la nariz, bien. exhalamos por la boca. Y exhalamos ¿Cuántas veces por al la- día recomiendas que se pueda hacer Las esto? que ¿O solamente sean- cuando estemos frente a una emoción que tengamos como indescifrable o que la tengamos precisada? Las que sean necesarias. Cuando empecemos a ver que la amígdala cerebral, que es la que regula ese sistema nervioso, esa ansiedad o esas emociones bastante evidentes, la idea es que veamos esos síntomas de que ya los hombros están bajos, que ya nuestra respiración volvió a un ritmo natural, que empezamos a sentir que ya no hay taquicardia. Entonces, cuando empezamos a evaluar que no hay ningún tipo de síntoma que nos genere malestar, podemos decir que ya podemos dejar de cesar de respirar. La importancia de la respiración, ¿verdad? Para todo Totalmente, nuestro cuerpo. Alain, totalmente. gracias por acompañarnos.